Hubo un tiempo en que Marco Antonio Vázquez podía detener a toda una nación con una sola canción. El hombre detrás de Tu sonrisa inolvidable, el compositor cuyas melodías definieron una era de romance y añoranza, parecía destinado a vivir para siempre en las voces que llevaron su música a través de generaciones. Pero pocos saben qué fue de él después de que se apagaran los aplausos. Hoy, mientras se acerca a los 90 años de edad, Marco Antonio Vázquez vive una vida muy alejada de los escenarios y estudios que alguna vez lo celebraron. Y la verdad es más desgarradora de lo que muchos imaginan. ¿Qué ocurrió con el gran compositor cuyas canciones marcaron la banda sonora de la época de oro de México? ¿Y cómo terminó olvidada una leyenda de tal magnitud por el mismo mundo que alguna vez conmovió? Quédate cerca, porque su historia es una que no podrás olvidar. Su nombre es Marco Antonio Vázquez, un nombre que, para muchos, ya evoca los ecos de otra época. Nació en una familia donde la música era tan esencial como el aire. Su padre amaba la poesía y el canto, y su madre tenía la tradición de reunir a sus hijos después de comer para interpretar tangos de Carlos Gardel. Rodeado de ese ambiente, Marco Antonio absorbió el arte de la música casi sin darse cuenta. Pronto escribía poemas, y poco después, transformaba esos poemas en melodías. A lo largo de su infancia, la familia se mudó con frecuencia, viviendo en diferentes partes de la República Mexicana y en varias ciudades de Estados Unidos. Cada lugar dejó una huella en él, dándole experiencias y recuerdos que más tarde se convertirían en la materia prima de sus composiciones. Ya de joven, intentó estudiar música formalmente, pero la vida, con sus problemas y giros inesperados, lo llevó a lo que él llamó la verdadera universidad, la escuela de la vida. Allí, entre reuniones nocturnas en las plazas públicas, aprendió guitarra, cantó en tríos y encontró su voz. En México, era común ver tríos o mariachis tocando en los parques al anochecer, y Marco Antonio se convirtió en parte de esa tradición. Durante esos primeros años, escribió muchas canciones, pero por modestia, o tal vez por inseguridad, les decía a sus compañeros músicos que eran obras de compositores extranjeros. Incluso algunas de sus melodías más bellas, como Creo y otras, eran suyas en silencio, mucho antes de que el mundo conociera su nombre. Su nombre completo es Marco Antonio Vázquez Barreiro. Nació el 17 de febrero de 1938 en la Ciudad de México y desde el momento en que escribió su primera serenata, no solo para su propia novia, sino para las novias de sus amigos, se convirtió en un trovador eterno. Con los años, grabó alrededor de 50 discos y compuso más de 600 canciones, deleitando a generación tras generación. Es recordado por clásicos inolvidables como Creo que te vi llorar, Caricia y herida, Hito, y por supuesto, Sonrisa inolvidable. La voz y la emoción que Marco Antonio Vázquez imprimió en sus canciones lo han distinguido durante décadas. Desde muy joven, la música y el canto ya formaban parte de su mundo, influenciado por su padre, Antonio Vázquez Hernández, amante de la poesía, y su madre, Marta Barreiro Vázquez, apasionada del canto. Todas las tardes, después de la comida, ella reunía a sus hijos para interpretar tangos de Carlos Gardel. Al escucharla, el pequeño Marco Antonio desarrolló un profundo amor por la música y empezó a escribir poemas sencillos y llenos de sentimiento. Su infancia estuvo marcada por constantes mudanzas. Vivió en varios estados de la República Mexicana y más tarde en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Chicago y distintas zonas de Texas, en Estados Unidos. Tras terminar la educación básica, ingresó a la Escuela Superior de Música. Sin embargo, debido a las frecuentes huelgas que afectaban la institución, se vio obligado a abandonar los estudios formales, pero nunca su vocación. En su lugar, se formó en lo que luego llamaría la mejor universidad, la experiencia real. Cantó en bares y restaurantes, aprendiendo a dominar primera,
segunda y tercera voz, así como el requinto, la armonía y las maracas. Su primera composición fue escrita en la Ciudad de México en 1959, inspirada en su novia Lolita, quien años más tarde se convertiría en su esposa y la madre de sus 5 hijos. A los 22 años, Marco Antonio Vázquez se unió a un trío para seguir desarrollando sus aspiraciones musicales. Allí interpretaba muchas de sus propias composiciones, aunque a menudo decía que eran de un autor extranjero, demasiado modesto para admitir que eran suyas. Más tarde trabajó con el dúo Los Wanderers, presentándose en espectáculos nocturnos siempre acompañado de su fiel guitarra. Durante el día, traducía canciones del inglés al español para grupos como Abson Boys, Los Renos, Los Juniors y muchas otras bandas de esa época. Inició su carrera como solista bajo el nombre de Marco Barreiro, eligiendo un nombre artístico para evitar confusiones con intérpretes ya famosos como Alberto Vázquez, Rafael Vázquez y Marco Antonio Muñiz. Sin embargo, fue la disquera Peerless quien insistió en que utilizara su nombre real. Con ese nombre, su primer LP fue lanzado en enero de 1966 e incluyó la canción Creo, la composición que le dio su primer auténtico sabor de éxito como compositor e intérprete. A lo largo de su carrera, Marco Antonio Vázquez exploró temas de amor y desamor en todas sus formas. El cariño hacia la pareja, la devoción familiar y la nostalgia por los lugares queridos. Muchas de sus canciones, grabadas en más de 50 discos e interpretadas tanto por él como por numerosos artistas, le han brindado una enorme satisfacción. Algunas de sus obras más celebradas incluyen Soy de Villar, Estoy, grabada por Valente Pastor y Randall, Sin que tú lo sepas, popularizada por Vicente Fernández, Los Temerarios y Los Cachorros de Juan Villarreal, e interpretada también con Los Quipus y la Rondalla Tamaulipeca. Tu sonrisa inolvidable, éxito con Los Freddys, Estela Núñez, Zafiro y Bienvenido Granda. Tu primer pecado, grabada por Los Socios del Ritmo y Olivo Campos. Me voy, con Los Gestos, Para olvidar que me olvides, con Los Caminantes, Los Freddys y José Manuel Zamacona. Y La mejor de las mujeres, inmortalizada por Vicente Fernández. Marco Antonio Vázquez también ha grabado diversas obras coescritas con otros autores, entre ellas Muy cansado, con Pastor Bravo, La maldición del poeta, con Julia Palma, Después de la muerte, con Rigoberto Donet, y Sin que tú lo sepas, con Elsa Martinelli. Su vuelo melódico continuó elevándose con piezas interpretadas por Juan Valentín y con arreglos que destacaban las voces y guitarras de Mazatlán. A lo largo de los años, ha recibido numerosos reconocimientos, discos de oro en México y Estados Unidos, el prestigioso trofeo Canguro de Radio 1000, 4 discos de oro, 5 premios televisivos Macuilchochitl, un Heraldo, 2 micrófonos de oro, 2 palmas de oro y 2 calendarios azteca, entre muchos otros. En 2015, la Sociedad de Autores y Compositores de México lo honró con un reconocimiento especial por sus 50 años de trayectoria como compositor. Sin embargo, a pesar de todos estos galardones, Marco Antonio Vázquez considera que el mayor premio es el cariño permanente del público, los oyentes que siguen amando sus canciones. Incluso hoy, permanece activo, grabando material nuevo de manera independiente en su característico estilo romántico y promoviendo su obra a través de redes sociales, manteniendo viva su herencia musical con cada nueva melodía que comparte. Reflexionando sobre su largo camino, Marco Antonio Vázquez explicó en una entrevista reciente que después de terminar sus estudios básicos ingresó a la Escuela Superior de Música, pero debido a las constantes huelgas que afectaban la institución, se vio obligado a abandonar la formación formal, aunque nunca su vocación. En su lugar se formó en lo que él llama la mejor universidad, la práctica. Aprendió cantando en bares y restaurantes, interpretando primera, segunda y tercera voz y dominando el requinto, la armonía e incluso las maracas.
Su primera composición, Creo, fue escrita en la Ciudad de México en 1959 e inspirada en su novia Lola, quien más tarde se convertiría en su esposa y la madre de sus 5 hijos. La letra incluso esconde un acróstico con su nombre: la luz de tus bellos ojos, ojos con dulce mirar, la miel de tus labios rojos, ansioso quiero probar. El maestro Vázquez Barreiro recuerda que le dijo a Lola que algún día escucharía su canción en la radio. Fue algo presuntuoso de decir, admite. Pero gracias a Dios se cumplió y tuvo bastante éxito. Recuerda ser un ave nocturna desde muy joven. En la vieja vecindad donde creció, los vecinos despertaban con las serenatas que él cantaba solo durante la noche. Mis admiradoras más fervientes eran doña Brígida, de la tienda, y doña Raquel, de la panadería, comenta entre risas. Mi mayor sueño era formar un trío como los que estaban de moda entonces. Pero nunca imaginé que un día compartiría cartel con algunos de mis ídolos. Profesionalmente, su vida se desarrolló como compositor y trovador. Comenzó con el dúo Los Andariegos, presentándose cada noche con su inseparable guitarra, mientras que durante el día traducía canciones del inglés al español para grupos como los Abson. Su primer LP salió en enero de 1966 e incluyó Creo, la canción que le dio su primer verdadero sabor de éxito como compositor e intérprete. En ese tiempo era conocido como Marco Barreiro, pero siguiendo la sugerencia de su disquera Peerless, adoptó finalmente el nombre que definiría su carrera: Marco Antonio Vázquez. Su obra gira en torno a los temas del amor y el desamor en todas sus formas: el amor a la pareja, a la familia y a los lugares queridos. Las composiciones son como hijos, afirma. Los quieres a todos por igual, aunque algunos sobresalgan más que otros. Para él, la inspiración siempre nace de la materia prima de la vida: el amor, el dolor, la alegría, la nostalgia, emociones vividas o imaginadas, pero siempre profundamente sentidas. Muchas de las canciones de Marco Antonio Vázquez le han brindado una enorme satisfacción a lo largo de su carrera. Grabadas en más de 50 discos, tanto por él como por innumerables artistas, estas piezas se han convertido en parte del patrimonio musical romántico de México. Entre sus composiciones más queridas se encuentran Te vi llorando, grabada por Valente Pastor y los Randall; Sin que lo sepas tú, popularizada por Vicente Fernández, Los Temerarios y Los Cachorros de Juan Villarreal; y Creo, interpretada por Los Quipus y la Rondalla Tamaulipeca. Su clásico, Tu inolvidable sonrisa, fue un éxito con los Freddys, Estela Núñez, Flor Silvestre y Bienvenido Granda. Otras obras destacadas incluyen Tu primer pecado, con Los Socios del Ritmo y Fito Olivares; Dejo, con Los Muecas; Para olvidar que me olvidas, con Los Caminantes, Los Freddys y José Manuel Zamacona; y La mejor de las mujeres, inmortalizada por Vicente Fernández. También ha grabado varias de sus canciones a dúo, entre ellas Muy cansado, con Valente Pastor; La maldición del poeta, con Julia Palma; Después de muerto, con Rigoberto Donetti; Sin que lo sepas tú, con Elsa Martinelli; Ahorita mismo, con Alto Vuelo; Como tu ley lo manda, con Juan Valentín; y Cautivo, con voces y guitarras de Mazatlán. Con los años, Vázquez ha sido reconocido con numerosos galardones, incluidos discos de oro en México y Estados Unidos, un canguro de Radio 1000, 4 discometros de oro, 5 premios televisivos Macuilxochitl, un heraldo, 2 micrófonos de oro, 2 palmas de oro y 2 calendarios azteca. En 2015, la Sociedad de Autores y Compositores de México, SACEME, le otorgó el reconocimiento por 50 años de trayectoria como compositor. Sin embargo, pese a esta larga lista de honores, el maestro Vázquez insiste en que el mayor premio es el cariño y el disfrute del público hacia mis canciones. Uno de los recuerdos que más atesora proviene de una gira en Torreón, Coahuila.
Al aterrizar su avión, notó una gran multitud reunida en el aeropuerto y se preguntó qué figura importante estaría a bordo. Mi sorpresa fue aún mayor cuando, al bajar las escaleras, me di cuenta de que me estaban esperando a mí, recuerda. Los aplausos, los gritos con mi nombre, las peticiones de autógrafos, fue profundamente conmovedor. Marco Antonio Vázquez se describe a sí mismo como algo conservador. Disfruta jugar tenis y squash, y viajar siempre que puede. De cara al futuro, espera fortalecer y promover aún más su labor como compositor, un arte que en algún momento dejó en segundo plano para dedicarse más a su carrera como intérprete. Hoy, se siente feliz y agradecido con la vida por permitirle seguir caminando este hermoso camino musical. En sus años recientes, Marco Antonio Vázquez se ha convertido en un ejemplo de un artista que nunca dejó de amar la música, incluso después de que los reflectores se apagaron y la industria avanzó hacia nuevas voces. Hoy, en sus 80, continúa viviendo con la misma humildad y gratitud que dieron forma a sus primeras composiciones. Aunque ya no aparece en los grandes escenarios de décadas pasadas, sigue activo, grabando de manera independiente, escribiendo letras en su libreta y encontrando alegría en la tranquila sencillez de la vida. Lo que sorprende a muchos es que Marco Antonio nunca ha detenido su trabajo creativo. A través de sus redes sociales, administradas con la ayuda de su familia, mantiene a su público informado sobre nuevas composiciones, pequeñas presentaciones y reflexiones personales. Sus grabaciones actuales se producen principalmente en casa o en pequeños estudios, donde conserva el sonido cálido e íntimo que siempre ha amado. Para él, la música nunca ha sido un trabajo, es una compañera de vida. Suele decir, mientras Dios me dé vida, seguiré componiendo. La música es mi manera de agradecerle al mundo. Pero fuera de la música, Marco Antonio disfruta de una rutina más tranquila y con los pies en la tierra. Conocido por su estilo de vida conservador y disciplinado, desde hace tiempo es un entusiasta de la actividad física. El tenis y el squash se encuentran entre sus pasatiempos favoritos, deportes que aún intenta practicar cuando la salud y el tiempo se lo permiten. También disfruta viajar, no por lujo ni espectáculo, sino por el placer de descubrir lugares que inspiran nuevos versos y melodías. Su familia suele bromear, diciendo que no puede hacer un viaje sin garabatear letras en servilletas, recibos o en las libretas de los hoteles. En casa, Marco Antonio es descrito como un esposo y padre devoto. Su gran amor, Lola. La mujer que inspiró su primera composición importante, Creo, sigue siendo uno de los pilares centrales de su vida. Su relación, que comenzó en la juventud, terminó en matrimonio y en la crianza de 5 hijos. La familia siempre ha sido su santuario, y él a menudo les atribuye el mérito de haberlo mantenido con los pies en la tierra durante los años agitados de giras, programas de radio y apariciones públicas. Habla de Lola con profundo cariño, diciendo que ella fue la primera en creer en su sueño. Le prometí que algún día escucharía su canción en la radio, recordó una vez. Y cuando sucedió, fue como si el universo nos hubiera hecho un regalo. Sus hijos crecieron viendo su vida doble: el trovador público, adorado por sus baladas románticas, y el padre privado que valoraba las comidas caseras, la risa y la disciplina. Algunos heredaron su curiosidad artística, mientras que otros siguieron caminos profesionales distintos. Pero para todos, la ética de trabajo y la humildad de Marco Antonio siguen siendo las mayores lecciones que les dejó. Económicamente, Marco Antonio Vázquez vive de manera cómoda, aunque nunca de forma extravagante. Con más de 600 canciones compuestas y más de 50 discos grabados, su catálogo continúa generando regalías modestas por regrabaciones, transmisiones digitales y rotación en radio, especialmente de clásicos como Tu inolvidable sonrisa, Sin que lo sepas tú y Para olvidar que me olvides. Las estimaciones sitúan su patrimonio entre $500,000 y $800,000,
un reflejo de una carrera larga y constante, más que de una riqueza comercial explosiva. Para él, el éxito financiero nunca fue el objetivo. La verdadera recompensa siempre ha sido la conexión emocional que su música ha creado. A menudo repite, el aplauso pasa, pero el cariño de la gente se queda. La filantropía también ha sido un hilo silencioso, pero constante en su vida. Aunque no se ha difundido ampliamente, ha apoyado programas culturales, talleres de música para jóvenes y eventos comunitarios en varios estados de México. Nunca ha buscado reconocimiento por estos esfuerzos. De hecho, muchas de sus contribuciones se hicieron de manera anónima o a través de pequeñas iniciativas locales. Para él, devolver un poco es un deber, no una estrategia de imagen. Una vez dijo, la música me lo dio todo, lo menos que puedo hacer es devolver un poco. Más allá de los premios, de los cuales tiene muchos, Marco Antonio Vázquez mide el éxito por los momentos que lo han tocado personalmente. Una historia que suele compartir es la de una gira en Torreón, Coahuila. Recordaba que, al descender de un avión, vio una multitud enorme y asumió que esperaban a alguna figura política importante. Solo cuando puso un pie en las escaleras se dio cuenta de que los aplausos eran para él. Fue como un sueño, recuerda. Escuchar mi nombre en esas voces es algo que nunca podré olvidar. Hoy, mientras continúa andando el camino de la música con gratitud, Marco Antonio vive cada día como una celebración del arte que dio forma a su vida. Compone, reflexiona, revive recuerdos grabados en melodías y continúa repitiendo el sentimiento que lo ha guiado desde el principio. Las canciones son mis hijos, la gente, mi familia. Para los fans, sigue siendo un símbolo de la época dorada de la canción romántica en México. Un artista cuya voz, pluma y corazón continúan resonando mucho después de que el último verso se desvanece.